Imagina un mundo donde cada decisión que tomas está condicionada por el miedo al fracaso. Un mundo donde los sueños se quedan en el cajón de los algún día y las oportunidades se desvanecen ante la parálisis de la duda. Este era el mundo de Carlos, un joven de 25 años que vivía en el pintoresco pueblo de San Miguel. Aunque conocido por su amabilidad y su sonrisa contagiosa, Carlos llevaba consigo una carga invisible, un miedo profundo al fracaso que lo había acompañado desde su infancia. Carlos creció en un hogar donde el fracaso era visto como algo vergonzoso. Sus padres, aunque bien intencionados, le inculcaron la idea de que fallar no era una opción. Esta presión constante creó en él una ansiedad paralizante que lo mantenía en su zona de confort, evitando cualquier situación que pudiera llevarlo al fracaso. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, se preguntaba constantemente, pero la respuesta siempre parecía estar fuera de su alcance. Un día, mientras caminaba por el parque, Carlos vio a una persona saltando en paracaídas. La imagen lo impactó profundamente. La expresión de determinación y valentía en el rostro del paracaidista contrastaba con su propio miedo y dudas. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy?, se cuestionó. Decidió que era el momento de enfrentar sus miedos y comenzar a vivir una vida sin limitaciones. Con esta nueva determinación, Carlos se acercó al mayor del pueblo, don Antonio, conocido por su sabiduría y experiencia. Don Antonio vivía en una pequeña casa al final del pueblo, rodeada de árboles y flores, y pasaba sus días compartiendo su sabiduría con quienes lo buscaban. Carlos le contó sus miedos y sus deseos de superarlos. Don Antonio, con una sonrisa tranquilizadora, le dijo: «El miedo, muchacho, es como una sombra. Parece grande y aterrador, pero no tiene sustancia. Lo importante no es evitar el miedo, sino enfrentarlo. Deja que te acompañe, pero no permitas que te detenga». Inspirado por las palabras de don Antonio, Carlos comenzó a actuar con confianza. Empezó a participar en actividades que antes le daban miedo, como hablar en público, aprender a tocar un instrumento y hasta intentar nuevos deportes. Cada pequeño paso que daba lo acercaba más a su objetivo de vencer el miedo al fracaso. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo momentos de duda y retroceso, pero Carlos se mantuvo firme en su decisión de no dejar que el miedo lo controlara. Uno de los primeros desafíos que Carlos se enfrentó fue hablar en público. Siempre había evitado situaciones donde tuviera que exponerse frente a una audiencia, pero ahora estaba decidido a superar este miedo. Se unió a un grupo de oratoria en el pueblo y comenzó a practicar. Al principio, sus manos temblaban y su voz se quebraba, pero con el tiempo y la práctica, comenzó a sentirse más seguro. Su primer discurso frente a una audiencia fue un momento crucial. Aunque nervioso, logró completar su presentación y recibió aplausos y palabras de aliento de sus compañeros. Este pequeño triunfo le dio la confianza necesaria para seguir adelante. El siguiente paso de Carlos fue aprender a tocar un instrumento. Siempre había admirado a los músicos y su habilidad para crear melodías que tocaban el corazón de las personas. Sin embargo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno lo había mantenido alejado de esta pasión. Con su nueva determinación, Carlos decidió tomar clases de guitarra. Las primeras lecciones fueron difíciles, y hubo momentos en los que sintió que no estaba progresando. Pero recordó las palabras de don Antonio y se mantuvo firme. Con el tiempo, comenzó a mejorar y a disfrutar del proceso de aprendizaje. Carlos también decidió enfrentar su miedo a los deportes. Siempre había sido tímido y poco atlético, pero ahora estaba decidido a cambiar eso. Se unió a un equipo de fútbol local y comenzó a entrenar regularmente. Al principio, se sentía torpe y fuera de lugar, pero con el tiempo y la práctica, comenzó a mejorar. Sus compañeros de equipo lo apoyaron y lo animaron, y pronto se convirtió en un miembro valioso del equipo. A medida que Carlos avanzaba en su viaje, se dio cuenta de que el fracaso no era el enemigo, sino el miedo al fracaso. Comprendió que el fracaso era una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. El fracaso no te detiene, el miedo sí, se repetía a sí mismo cada vez que sentía que el miedo intentaba apoderarse de él. Esta nueva perspectiva le permitió ver los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. Carlos también comenzó a compartir su experiencia con otros en el pueblo.
Organizó talleres y charlas donde hablaba sobre la importancia de enfrentar los miedos y actuar con confianza. Su historia inspiró a muchos, y pronto, el pueblo entero comenzó a ver el fracaso de una manera diferente. Las personas comenzaron a hablar abiertamente sobre sus miedos y a buscar formas de superarlos. El cambio en la comunidad fue notable, y Carlos se convirtió en un símbolo de esperanza y motivación. Un día, mientras Carlos daba una charla en la plaza del pueblo, vio a una joven en la multitud que lo miraba con admiración. Era María, una chica que había conocido en uno de sus talleres. María se acercó a él después de la charla y le dijo: «Gracias por inspirarme a enfrentar mis miedos. He aprendido tanto de ti». Carlos sonrió y le respondió: «Todos tenemos miedos, pero lo importante es no dejar que nos detengan. Aprende a vencerlos y actúa ahora». Con el tiempo, Carlos no solo transformó su propia vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Su mensaje de valentía y determinación se extendió más allá del pueblo de San Miguel, llegando a comunidades cercanas y hasta a ciudades más grandes. Fue invitado a dar charlas en escuelas y empresas, y su historia se convirtió en un testimonio de que el miedo puede ser conquistado si estamos dispuestos a enfrentarlo. Carlos aprendió que el verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en no intentarlo. Entendió que cada paso, por pequeño que sea, cuenta en el camino hacia una vida plena y significativa. Su vida se convirtió en un recordatorio viviente de que el miedo no tiene por qué definirnos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Detente un momento y reflexiona sobre esa pregunta. Imagina un mundo donde el miedo no te controla, donde las dudas no dictan tus pasos y donde cada decisión que tomas está impulsada por tus sueños, no por tus temores. ¿Qué sería diferente en tu vida? ¿Qué metas estarías persiguiendo? ¿Qué riesgos estarías dispuesto a asumir? El miedo, aunque natural, tiene la capacidad de detenernos en seco, de transformar nuestras aspiraciones en quizás algún día y nuestras oportunidades en tal vez nunca. Pero hoy, aquí y ahora, tienes la oportunidad de cambiar esa narrativa. Hoy es el día para dejar de lado la parálisis del «y si fracaso» y empezar a vivir con la valentía del «y si lo logro». Piénsalo. ¿Qué sueños has pospuesto por temor al fracaso? Tal vez es ese negocio que siempre has querido iniciar, esa carrera que sientes que es demasiado tarde para comenzar, ese viaje que llevas años planificando en tu mente. Quizás se trate de dar un paso fuera de tu zona de confort, como expresar tus sentimientos, defender tus ideas o explorar un talento que siempre has guardado en secreto. Sea lo que sea, cuanto más tiempo estás dispuesto a esperar, cuanto más permitirás que el miedo te robe la posibilidad de descubrir de qué eres realmente capaz. Hoy es el momento de actuar, y no tiene que ser un salto gigantesco, puede ser un paso pequeño. Tal vez ese paso es escribir tus metas en un papel, buscar información sobre lo que deseas hacer, o simplemente compartir tus miedos con alguien en quien confías. Esos pequeños avances son los ladrillos que construirán el puente hacia tus sueños. El miedo no desaparece de un día para otro. No se trata de esperar a que desaparezca mágicamente, porque eso no sucederá. El miedo estará ahí, pero no tiene que ser un obstáculo. Puedes reconocerlo, aceptarlo y seguir avanzando. Piensa en todas las personas que admiras, aquellas que han alcanzado el éxito o que han logrado algo significativo. ¿Crees que lo hicieron sin sentir miedo? No, simplemente decidieron no dejar que el miedo los controlara. Tú puedes hacer lo mismo. Da ese primer paso, no importa cuán pequeño sea. Con cada acción, por mínima que parezca, estarás ganando confianza y restándole poder al miedo. Comparte en los comentarios cuál es tu mayor miedo, y más importante aún, ¿qué harás hoy para enfrentarlo? Escribe esa decisión como un compromiso contigo mismo, como un recordatorio de que estás dispuesto a actuar a pesar del miedo, no por su ausencia. Recuerda, el fracaso no te detiene, el miedo sí. Aprende a verlo no como el fin de tu viaje, sino como una lección necesaria para crecer. Cada error, cada tropiezo, te lleva un paso más cerca de tu meta. Porque el verdadero fracaso no es caer, es no intentarlo. Tu mejor versión está esperando al otro lado de tus miedos. Está esperando a que decidas actuar, a que dejes atrás las excusas, las dudas y los no puedo. El camino no será perfecto,
Habrá días en los que querrás rendirte, pero esos son los momentos en los que más necesitas recordar por qué comenzaste. Hoy es tu oportunidad. No la pospongas más. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Hazlo, porque el miedo puede ser grande, pero tú eres más fuerte. ¿Qué paso tomarás hoy? Compártelo y haz que suceda. Tu transformación comienza ahora.